Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión que fue elaborada el día 3 de septiembre a las 9:30 de la mañana mediante la plataforma Zoom. En esta oportunidad te voy a explicar un poco más a detalle de lo que se vio durante esa sesión. Para ello, invito a todos mis alumnos de segundo grado de secundaria, quienes pudieron ver esta transmisión digital, ahora la vuelvo a regrabar, pero agregando algunas cosillas para que la comprensión sea aún más grande. Durante este mismo día estuvimos viendo la comprensión de los fenómenos naturales y tenemos esta primera pregunta: ¿qué es la física? Cada uno de ustedes tiene una idea de qué viene siendo la física, para qué sirve, el para qué cosa de quién. En esta parte voy a explicar lo que viene siendo nuestra materia. La física actualmente se entiende como la ciencia de la naturaleza o fenómenos materiales. La física estudia las propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. Es muy importante que tú reconozcas nuestra materia de física porque gracias a ella podemos comprender lo que está a nuestro alrededor. Podemos darle una interpretación a lo que ocurre en nuestro entorno, es decir, todo lo que está pasando actualmente con nuestra naturaleza. Si te has preguntado alguna vez por qué llueve, por qué tiembla nuestro planeta continuamente, de qué manera se mueve, cómo es que da alguna vuelta al sol y luego lo repite cada año y así, preguntas que se han elaborado varios científicos y todavía más atrás los filósofos, podemos concluir hoy en la actualidad que existe una materia que interpreta dicha explicación de todo lo que ocurre en nuestro universo, y eso se le llama física. Bienvenidos a esta materia. En esta ocasión vamos a compartir algunos temas que ya viste en casa. Por ejemplo, en el tema número uno nos dice qué tan buena o mala puede ser la manipulación genética. Este tema es de biología. Ustedes valoraron las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Pero, ¿qué es en sí la manipulación genética? ¿Por qué hasta el día de hoy ha impactado muchísimo en los alimentos, en los seres vivos, en lo que consumimos, en todo lo que está a nuestro alcance? La manipulación genética es algo muy importante que hay que reconocer. Para darle una definición a esto, se entiende que la manipulación genética es una serie de técnicas que permiten la transferencia de genes entre distintos organismos. Mediante esta se logra la formación de nuevas combinaciones de genes, lo que resulta en los cambios o mejoramientos deseados en los organismos. Hoy día estamos consumiendo alimentos que aportan más cantidad de energía, en este caso las calorías o pueden ser los nutrientes, que anteriormente la ciencia se ha preocupado por darnos esta parte de los alimentos con cierta manipulación genética. Pero lo mejor de todo es de que debe haber mejoramientos deseados y que estos mejoramientos deseados sean siempre positivos. No olvidemos que también la manipulación genética se puede tomar para otros fines, pero esto lo vamos a hablar un poco más adelante. Aquí es que tú comprendas que la manipulación genética ha favorecido en los alimentos porque nos han aportado más nutrientes, combinando algunos genes de algún vegetal con otro. Vamos a suponer, por ejemplo, una fruta que ha tenido algunos injertos de otros frutos, de otras verduras, para que al momento de consumir ese alimento nos aporte todavía un poco más de sus nutrientes. Eso ha favorecido en nuestro organismo y por ello la genética se tiene que considerar como una disciplina de ética. Es muy importante porque aquí tiene que ver mucho con los valores. Hay una historia, y más que historia es algo que ocurrió, un dato científico acerca de la oveja Dolly. Les voy a compartir más adelante ese enlace para que ustedes se den cuenta cómo la genética ha favorecido, pero también se ha convertido en algo que altera la vida de los seres vivos. Entonces, este es un tema de varias polémicas,
pero en sí la manipulación genética la vemos en el campo de la ciencia. Ese es el primer tema que tú viste en la programación de la televisión. En el segundo tema tenemos máquinas y salud. Ustedes conocieron algunos desarrollos tecnológicos que aplican en el campo de la salud. Cuando tú vas a algún hospital, tal vez un hospital privado o cualquier hospital, es muy probable que encuentres con aparatos que son máquinas que funcionan con electricidad y que te has preguntado para qué sirven, cómo funcionan. Los doctores en este caso son expertos en cómo manejar este tipo de artefactos. Pero vamos a ver en sí que existe una relación entre la física y el desarrollo de aparatos e instrumentos que han permitido el diagnóstico de enfermedades o padecimientos. Fíjense que esta parte es muy interesante porque hoy día ya contamos con tecnología que es más fácil. Por ejemplo, anteriormente los dentistas, y es como para hablarles nada más en un sentido general, los dentistas utilizaban herramientas un poco más antiguas antes de que utilizaran toda esa especie de artefactos que hoy cuentan y que por eso son muy carísimos, pero te ofrecen un servicio a tal manera de que ya no duelan los dientes. Anteriormente la anestesia era bajo otro método y que ahora con una simple inyección ya no nos puede provocar esa sensación de dolor y los dentistas tendrán toda la paciencia posible y todo el trabajo a maniobrar en nuestra dentadura. Ese ejemplo, así como varios, la verdad es que la parte científica ha logrado que las máquinas se perfeccionen en el campo de la salud, para que las personas puedan ser mejor estudiadas, se puedan sacar de ellas los rayos X o algún estudio muy intensivo que no cualquier doctor lo podría hacer con la carencia de esos artefactos. Por eso es muy importante que las máquinas favorecen la salud de las personas. Y tenemos dos conceptos, física y medicina. Podríamos pensar que ciencias como la física y la medicina no tienen ninguna relación, pero los aportes que ha hecho la física al campo de la salud son muy relevantes y ahora fundamentales. Es por ello que día a día tenemos que reconocer que hay mejores aparatos que nos pueden proporcionar mayor atención, nos pueden diagnosticar mejor, nos pueden detectar todavía con anterioridad o nos pueden predecir si vamos a desarrollar alguna enfermedad o si ya la tenemos. En sí, todas las máquinas que tienen que ver con el campo de la medicina han favorecido nuestra salud. Y por supuesto, física y medicina sí tienen una relación. En el tema número 3 vemos lo que es la electricidad. Te preguntarás, ¿cómo funcionan esas máquinas? ¿De qué manera puedo cargar mejor mi teléfono? Porque es muy importante lo que viene siendo la electricidad o la pregunta que se presenta en la pantalla. ¿Sabes qué es la electricidad? Es muy importante reconocer que algunas manifestaciones son aplicadas mediante la electricidad y tú identificaste los cuidados que requiere para su uso. Aquí te diste cuenta, o en esos videos que se te presentaron en la televisión, o tal vez lo viste en algún sitio web de la página oficial del gobierno, que la electricidad es un recurso muy importante. Todos los días este recurso eléctrico se consume a grandes cantidades y a todas horas. Pero en sí, ¿qué es la electricidad? Tenemos como concepto que la electricidad es el movimiento ordenado de cargas eléctricas. Esas cargas eléctricas se les llama electrones. Son partículas muy pequeñas que no vemos a simple vista, pero que esos electrones viajan por un material conductor. Un material conductor, como su nombre lo indica, es capaz de conducir el flujo de electrones con un mismo sentido. Vean por favor la imagen que se anexa. Nos dice que la corriente eléctrica es la circulación de electrones y vean cómo los electrones están ordenados. Tienen dos polos, un polo negativo, un polo positivo y en este caso hay una reacción
se produce de negativo a positivo porque recordemos que los electrones son partículas con carga negativa. Es por ello que la corriente eléctrica se da cuando estos electrones viajan a través de ese conductor. Vamos a llamarle un alambre de cobre, podemos llamarle oro, cualquier tipo de metal que es capaz de conducir la electricidad, o en este caso el flujo de electrones, para que pueda producir corriente eléctrica. Este tema está presente en nuestras actividades diarias, ya que gracias a la electricidad podemos contar con iluminación o alumbramiento en las calles. Así ya no nos da miedo pasar a las 3, 4 de la mañana y tenemos certeza de que hay un camino luminoso siempre. También podemos utilizar aparatos que nos proporcionan entretenimiento como la televisión, los videojuegos, las tabletas, cualquier tipo de dispositivo eléctrico, pero que necesita de este recurso, de electricidad, para que pueda dar ese servicio como tal. Además, es indispensable para el uso de aparatos y máquinas que necesitamos en el trabajo o la escuela. Ustedes ya se han dado cuenta y se van a dar cuenta posteriormente que todos los aparatos, la gran mayoría, necesitan de este recurso, de la energía eléctrica. Debemos cuidarla porque también si la desperdiciamos, no podemos tener la eficacia de este recurso o simplemente existiría algo que se llama contaminación eléctrica. Y son esos hábitos que dejamos todas las luces prendidas mientras estamos en otro lugar o simplemente no desconectamos algo que ya utilizamos. Por ello es muy importante seguir las indicaciones muy sencillas que ya viste en la televisión sobre el cuidado de nuestra energía eléctrica en casa, para que así le podamos darle un buen uso y no nos llegue tan caro el recibo. Vemos el siguiente tema. ¿De dónde viene y a dónde va la energía? Nos regresamos un poquito hacia el tema de biología porque nos referimos a la energía de los alimentos. Ustedes representaron las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Para un contenido más exhaustivo, vemos que una red trófica se compone de estos elementos: los consumidores, los productores y los descomponedores. Cada uno tiene sus características en sí, pero al juntarse todos ellos forman una red trófica. También es muy necesario comprender las cadenas alimentarias que producen dos tipos de animales, que en este caso un depredador y una presa. Vean el ejemplo sencillo que un águila es capaz de devorar a la serpiente. El águila vendría siendo el depredador y la serpiente es la presa. Pero también la serpiente, para que pueda tener energía, necesita de una presa. Entonces los roles cambian. La serpiente se vuelve depredadora del ratón. El ratón en este caso sería la presa. Pero también el ratón necesita su fuente alimentaria para obtener la energía. Entonces cambiamos nuevamente los roles. El ratón se convierte en depredador y un saltamontes se convierte en su presa. Pero también el saltamontes necesita de la obtención de esa energía para poder vivir. Por lo tanto, el saltamontes también es depredador y en este caso consume lo que viene siendo las plantas, alguna especie de arbusto, el pasto, por ejemplo, lo que el saltamontes necesita para poder vivir. En este caso ya vendrían siendo los productores. Recordemos que los vegetales o todo lo que es el reino vegetal es lo que produce todo lo que viene siendo el aire, purifican y también nos brindan oxígeno, nos brindan sombra cuando tenemos muchísimo calor. Un buen árbol nos puede acobijar en esa sombra. Entonces reconozcamos que los productores son toda esa especie de plantas y vegetales. Debemos cuidarlos muy bien. Y los descomponedores son microorganismos muy pequeños que descomponen precisamente la carne para que sea un proceso de putrefacción. En este caso también esos
seres muy diminutos. Esos microorganismos tienen un papel muy importante en la red trófica porque sin ellos, imagínense tener todos los cadáveres de los animales que han muerto y entonces producirían muchísima contaminación. Es por ello que los seres vivos necesitamos de energía para vivir y realizar nuestras funciones, la cual obtenemos a través de los alimentos. En un ecosistema la energía fluye y se transforma a través de las cadenas alimentarias. Y esto es muy simple. Todas las mañanas siempre vamos a tener hambre y nosotros buscamos en el refrigerador o preparamos alguna especie de desayuno. Al momento de consumir los alimentos tenemos la energía suficiente para que a lo largo del día podamos movernos, podamos brincar, podamos correr, podamos realizar ejercicio físico o incluso podamos pensar. Todos los procesos que realiza nuestro cerebro es a través de los alimentos, ya que sin ellos le costaría demasiado trabajo a nuestro cerebro procesar dichos eventos. Por ello es muy importante que todos los días estemos alimentándonos. En este caso, los seres vivos necesitamos la alimentación para vivir. Es un pilar muy fundamental. No olvidemos que el sol es el recurso más importante que tenemos, lo que viene siendo la energía solar. El sol, que prácticamente es la estrella que ha estado presente a lo largo de toda nuestra existencia y mucho antes que se creara nuestro planeta Tierra, el Sol nos brinda este gran recurso, nos brinda luz y calor, lo cual son elementos muy esenciales para nuestras plantas y puedan crecer. Y gracias a ello, todos los animales, todos los seres vivos, nosotros los seres humanos, podemos desarrollarnos en este contexto. Imagínense un planeta sin sol. Simplemente no habría luz, no habría calor, no habría vida finalmente. Nuestro planeta quedaría prácticamente congelado a muy bajas temperaturas por la presencia de nuestro sol. Y aparte tengan en cuenta que el sol es muy fundamental para que se transforme esa energía con otras energías. Ese es otro tema que, derivado de de los tipos de energía, lo vamos a ver en la siguiente ocasión. Es muy importante que tú reconozcas que la alimentación es fundamental para los seres vivos. En el siguiente tema, cómo funciona la temperatura y la electricidad del cuerpo humano, nosotros tenemos estos dos factores. Todo cuerpo tiene temperatura y electricidad. Nos vamos a referir en este caso a los seres humanos porque día a día tenemos convivencia con estos dos factores. Para ello tú identificaste las funciones de la temperatura y la electricidad en el cuerpo humano. Recordemos que la temperatura es la variación del calor. Nos indica qué tan caliente o qué tan frío está un cuerpo. ¿A través de qué? A través de distintos grados o a través de un instrumento que se llama termómetro. Es algo que nos permite medir el calor. Hay una gran diferencia que viene siendo calor y temperatura. No es lo mismo. El calor lo vamos a referir como una energía. Vamos a llamarlo en un sentido general. Energía del calor. Ese es uno. Pero lo otro es la temperatura. Vean por favor la imagen que está aquí. Una persona que tiene diferentes temperaturas, de la más baja a la más alta. ¿Y cómo lo podemos checar? A través de un termómetro. Pero es muy importante reconocer que la temperatura varía el calor y nos da en diferentes escalas, que es Celsius, Kelvin y Fahrenheit, o el famoso KFC. Más adelante se los voy a explicar. Una vez comprendiendo este tema de la temperatura, nuestros músculos también necesitan electricidad para funcionar, ya que son una especie de máquina eléctrica que recibe impulsos eléctricos mediante el sistema nervioso para contraerse o relajarse. Cuando sentimos alguna especie de dolor, imaginemos que nos caemos y entonces nuestro cerebro inmediatamente manda la señal eléctrica dando ese impulso eléctrico, advirtiendo que hay alguna parte de nuestro cuerpo que está siendo afectada durante ese momento.
Llámesele pierna, un brazo, un codo, comúnmente son las áreas más fáciles de dañarse. Cuando nuestro cerebro capta la señal, manda y recibe impulsos, pero ¿de qué manera? Eléctrica. Por eso vean las dos imágenes que se anexan, porque es muy importante reconocer que nuestro cuerpo tiene electricidad y que esta electricidad se almacena y se distribuye a lo largo de nuestro organismo. También podemos dar descargas eléctricas y es muy sencillo. Cuando nosotros vamos a un centro comercial, hay una gran influencia de partículas que están a nuestro alrededor. No las vemos a simple vista, vuelvo a repetir, pero si nos acercamos con una persona o con un objeto, quizás nos dimos ese toque, como dicen por ahí, es una pequeña descarga eléctrica porque chocaron varios electrones en ese mismo instante o en menos de un segundo y tu cerebro recibe esa información, lo cual es necesario que te alejes de ese lugar. No creo que exista alguna persona que se quede ahí todo el tiempo con toques. Existen algunas máquinas que pueden dar la energía eléctrica, que más adelante les enseñaría cómo realizar esos artefactos, son muy buenos, y que también la energía eléctrica es muy buena para nuestro cuerpo. Teniendo la energía exacta de la electricidad, podemos tener un cuerpo saludable. Pero es muy importante reconocer que la electricidad y la temperatura son dos cosas que tenemos en nuestro organismo. En el tema número 6 vemos, eres lo que comes. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Eres lo que comes. Pues así de sencillo. Simplemente nos vemos al espejo y es producto de lo que hemos consumido. Vean por favor las imágenes que se anexan, creo que esto tiene mucho más que decir, pero precisamente ustedes explicaron y van a explicar posteriormente cómo evitar el sobrepeso y la obesidad con base en las características de la dieta correcta y las necesidades energéticas en la adolescencia. Esta etapa que tú estás viviendo se llama adolescencia y es una etapa de muchos cambios, de los cuales tú tienes que cuidar muy bien lo que comes, porque dependiendo de lo que comes, tu sistema nervioso se verá afectado. Es por ello que te voy a dar algunas recomendaciones. Hay que cuidar el tipo de alimentos que comemos, así como su cantidad. Lamentablemente, el estilo de vida actual complica y limita las opciones alimentarias, favoreciendo que optemos por las comidas rápidas. Es muy sencillo que sales de tu casa y vas a encontrar el puesto de Doña Chonita, ¿no? O ahí mismo, en los puestos de comida rápida y comida muy barata. Y que hoy día se tiene esa mala costumbre de comprar mejor las gorditas, las tortas, las hamburguesas, a que estar comprando una ensalada. Y seamos realistas, una gordita te cuesta como 20 pesos, mientras que una ensalada completa 100 pesos. Imagínense la cantidad. Pero yo a mi criterio, y se los voy a compartir, yo preferiría gastarme esos 100 pesos diarios en una ensalada, en un jugo que esté balanceado porque tiene la cantidad correcta de nutrientes. Yo prefiero estar pagando eso diario a que posteriormente, si yo tengo diabetes, son muy costosos. Y desafortunadamente nuestro país tiene grandes índices de obesidad, de sobrepeso y personas con diabetes. Imagínense, una persona que tiene diabetes gasta muchísimo. Hasta incluso hay ropa, hay calzado especial para personas diabéticas. No quiero que estés en este lugar. Al contrario, preocúpate de una vez por tener una sana alimentación. Que tú optes por más verduras, más frutas, que son muchas. Ve la imagen por favor. Y que también los cereales, estas deben ser suficientes, un poquito menos que el consumo de verduras y frutas, y pocas lo que vienen siendo las leguminosas y alimentos de origen animal, en este caso la carne, el pescado, el pollo, los derivados, que en este caso los derivados de lácteos, el huevo, el frijol, lo que comúnmente tenemos en la canasta básica, hay que consumirlo moderado, muy moderado, pero sí suficiente
lo que viene siendo los cereales y todavía muchísimo más verduras y frutas. Este tiempo es muy caótico, jóvenes. Todos nosotros estamos viviendo por esta etapa mediante esta crisis de la pandemia y es muy fácil ir a la tienda y comprar toda esa especie de chucherías, galletas, refrescos, las frituras, que fácilmente pueden saciar el hambre. No digo que no, porque esos alimentos ya tienen exceso de sales y tienen exceso de azúcares, lo cual satisface tu cerebro por un pequeño momento. Después tendrás más hambre y entonces eso no es nutrición. Simplemente estaríamos rellenando nuestro estómago vacío, pero con sustancias, con objetos que sí nos vienen afectando porque saturamos nuestro organismo. Y también esta polémica que ya se dio y más que nada una ley en donde ya todos los productos que tú encuentras en la tienda ya tienen ese etiquetado negro, ¿verdad? De que tiene alto contenido calórico o alto contenido en grasas, que están muy sobresaturadas y que es una realidad. No todos los días nos hemos puesto a leer la información nutrimental de los alimentos. Entonces debemos tener cuidado, chicos, y mucho en esta parte de adolescencia. ¿Por qué? Porque ustedes van a desarrollar cuerpos maduros, cuerpos muy fuertes, llegarán a la edad donde tendrán que explotar todas sus potencialidades físicas, mentales, emocionales, sociales, y por ello es considerable en este momento que te cuides en tu alimentación. Comer porciones adecuadas de alimentos de los principales grupos contribuyen al bienestar y reduce el riesgo de enfermedades a largo plazo. Aquí yo te invito a que pienses cómo te gustaría estar en tus últimos días de existencia. Y digo, yo sé que te va a faltar muchísimos años, pero ¿tú cómo quieres estar? ¿Quieres estar saludable corriendo a un parque cuando llegues a una edad avanzada o quieres estar en un hospital teniendo varios tratamientos porque ya te empiezas a dañar demasiado? Tú nada más piensa, reflexiona y abajo en los comentarios me puedes dar tu opinión. Nos vamos rápidamente al tema número 7, que puede alterar la coordinación de las funciones de mi cuerpo. Tiene que ver, en relación al tema anterior, todo lo que comes influye mucho en tu sistema nervioso. También hay algunos factores, por ejemplo, la herencia familiar, tiene que ver tu estado de ánimo, tiene que ver con tu bienestar. Dicen por ahí que si tú tienes bienestar es porque estás bien, y si tú estás bien, tu cuerpo está bien. Veremos algunos de esos factores. Un bienestar implica precisamente estar bien, pero ¿de qué manera? En los seres humanos encontramos al menos 5 tipos para encontrar ese bienestar. Y comenzamos con lo físico, que es lo más importante. Ya te había explicado que tu organismo, tu cuerpo necesita de alimentos, nutrientes que favorezcan el desarrollo del mismo. Entonces tú tendrás que encontrar alimentos que te aporten nutrientes. Saber alimentarse es cuidarse y saber cuidarse también es realizar ejercicio. Realiza ejercicio todos los días, de esta manera vas a tener un bienestar físico, un cuerpo más fuerte, un cuerpo más saludable y más invulnerable ante las enfermedades que se dan día a día. Viene la segunda parte, un bienestar social es de que tú convivas con tus seres queridos, con tus amigos, pero que también aportes algo bueno a la sociedad, que tú puedas ser una persona preparada en todos los sentidos y puedas aportar cosas científicas, cosas buenas que favorezcan tu entorno social. También debes considerar cuidarte mucho en lo emocional. Este tiempo nos ha afectado demasiado la ansiedad, el estrés, la depresión, la tristeza, la locura, inclusive cuando hay un exceso de felicidad o cuando hay emociones muy drásticas que de repente estamos muy bien y en un segundo ya decaímos, o al revés, que estábamos tan mal y en un segundo estamos como si nada. Entonces, un bienestar emocional implica tener inteligencia emocional.
Es un tema que tu tutora o tutor te va a explicar en el tema de educación socioemocional, pero que si tú lo pones en práctica te vas a dar cuenta que es una herramienta muy poderosa, muy especial para ti, para que tú tengas un bienestar emocional. Si tú tienes un bienestar emocional, va a venir por consiguiente el bienestar mental, porque es una conexión entre los dos, mente y emociones, mente y corazón. Y de ahí vienen esas famosas imágenes de una mente y con un corazón. Si tú estás bien mentalmente, tú vas a estar bien emocionalmente y al revés. Si tú estás bien emocionalmente, vas a estar bien mentalmente. Entonces, procura tener un bienestar mental. ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, recordemos que el cerebro es un músculo y el músculo necesita fortalecerse como si fuéramos al gimnasio, pero en este caso nuestro cerebro no precisamente va a cargar esa clase de aparatos, ¿verdad? Sino lo mental se refiere a la lectura, a la reflexión, al análisis, al que también reserve sus horas de sueño, de descanso, de relajación y que le permita tener una conexión que vendría siendo entre nuestro organismo. Es un bienestar mental. Si tú te sientes bien mentalmente, por supuesto que vas a elaborar las demás funciones de tu bienestar. Y por último, que también yo lo relaciono un bienestar espiritual. Hay varias personas que deben comprender que deben tener un bienestar espiritual. Y yo diría, esto del espiritual es saber quién eres, por qué estás aquí y hacia dónde vas. Que tú tengas un propósito en esta vida, que tú tengas un sentido al realizar las cosas. Porque muchas veces decimos, es que lo que yo hago no tiene sentido, es que siento que mis decisiones no son buenas, siento que esta vida no tiene algún sentido, o no sé por qué estoy aquí, o con qué fin, cuál es mi propósito. El tener un bienestar espiritual es resolver todo ese tipo de preguntas que para no generar polémica, no generar discusiones, considero lo más importante que el bienestar espiritual es estar conectados entre nosotros mismos y conectarnos con nuestro exterior. ¿Y cómo puede ser eso? Es muy fácil, simplemente hay que convivir. No somos personas que nos encerramos toda la vida bajo una misma habitación. Debemos salir, debemos explorar, debemos conocer, debemos experimentar y debemos darnos cuenta que nuestro papel como seres humanos es crecer, es alimentarnos, es reproducirnos, también es morir, pero es ser felices. Yo creo que esta parte, si somos felices y si tenemos buen estado de ánimo, podemos encontrar entonces ese equilibrio, un equilibrio entre las cosas que estamos haciendo en nuestra vida aquí en la tierra, como también podemos encontrarle un equilibrio en algo más allá, como algo espiritual. Es muy importante que tú reconozcas estos 5 elementos que te permitan tener un bienestar en este caso. Pero también si te das cuenta en la imagen de abajo, debemos evitar todo ese tipo de adicciones porque son los enemigos mortales del bienestar. Toda clase de adicción implica ser esclavo de ese objeto o de esa acción. Y hay distintos tipos de adicciones. Este tema se va relacionando con otro posteriormente, pero a grandes rasgos, las adicciones siempre nos van a traer atados. Siempre vamos a estar dependiendo de esas sustancias o de esas actividades sin buscar una salida correcta. Muchas veces bajo ese mismo estrés o esa misma depresión o esa misma ansiedad de quererlo hacer, recurrimos comúnmente a esos vicios y esos vicios realmente dañan nuestro cuerpo, no nos producen realmente la felicidad que queremos. Tal vez nos pueda hacer sentir bien, pero por un pequeño momento, cuando estemos ingiriendo alguna sustancia nociva, los efectos son precisamente que duran poco tiempo, pero a lo largo del tiempo, o más bien nuestro bienestar se va a ver afectada si tenemos varias adicciones o con una sola adicción que tengamos vamos a desarrollar otras más adicciones. Entonces,
debemos evitarlos, chicos. Debemos evitar todo ese tipo de adicciones, ese tipo de ataduras y que mejor tener una buena alimentación, estar bien con la familia, estar bien con la sociedad, ser personas autónomas y ser personas felices, porque esos son los factores que precisamente hacen que nuestro organismo funcione o no correctamente. Y por último, pero no menos importante, lo que viene siendo el camino de la evolución. Esta es una parte teórica que ustedes más adelante van a ver en su programación de televisión, en donde van a reconocer que el conocimiento de los seres vivos se actualiza con base en las explicaciones de Darwin acerca del cambio de los seres vivos en el tiempo y que tiene que ver una relación entre el medio ambiente, las características adaptativas y la sobrevivencia. El científico Charles Darwin pudo realizar varios libros en cuanto a la evolución de las especies, varios ensayos, varias tesis, varias teorías que hasta el día de hoy no las descartamos porque sabemos que él aportó demasiado en el campo de la biología y que él nos da a entender que toda especie tiene evolución. Desde hace muchos años nosotros éramos otro tipo de especie y vean las imágenes que se anexan, como hasta el día de hoy los organismos han evolucionado. ¿Por qué? Porque se han alimentado correctamente, porque también se han adaptado a los diferentes climas, porque han buscado mejores lugares para vivir, mejores condiciones. Sería muy difícil, imposible que un pingüino viva en un desierto. Cada especie vive bajo su propio ecosistema llamado hábitat y en ese hábitat cada uno conserva sus propiedades para desarrollarse correctamente. Con el paso del tiempo va evolucionando y va optando nuevas y mejores habilidades, nuevas y mejores funciones en su organismo y mejores formas de adaptarse ante la vida. Por ello es muy importante que esto lo vas a estudiar posteriormente en la programación. Esto gracias a Charles Darwin. Concluimos en esta parte, jóvenes, que la física entonces nos permite comprender mejor los fenómenos naturales y relacionarlos con nuestras actividades diarias. De esta forma podemos explicar cómo y por qué ocurren las cosas, además de experimentar y corroborar los resultados. Aquí es muy importante que ustedes conozcan que la física realmente ayuda a que comprendamos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Para eso es nuestra asignatura. Yo te invito todos los días a que pongas en práctica la física y que una vez conociendo estos conceptos y los que vas a conocer posteriormente, los puedas llevar a cabo. De esa manera comprenderás mejor tu propósito y comprenderás mejor tu organismo. Espero que te haya gustado este video. Hay una sección de dudas, pero en el tiempo que estuve en la clase virtual, ahí pude responder algunas de sus preguntas. Me puedes dejar en la caja de comentarios si tienes alguna duda, algún comentario al respecto de ello. Y también voy a estar dejando la liga para que tú veas esta presentación en la plataforma de Prezi, porque esta yo la elaboré. Y esto me permitió darles esta clase. Bueno, pues hasta aquí el video. Yo te agradezco de todo corazón que hayas permanecido hasta este punto. Gracias, manita arriba, suscríbete. Muchas gracias por tu gran apoyo y nos estamos viendo en el siguiente video y retroalimentación. Nos vemos pronto. Muchas gracias.